Francisco Rodríguez. ¿Hay riesgo de explosión social en Venezuela con esta crisis? Bueno, ya hemos visto algunas situaciones que se han dado en distintos lugares del país, pero eso puede agravarse, puede... Definitivamente que puede, definitivamente que puede. O sea, si hay condiciones, si hay un país donde hay condiciones para un fenómeno de ese tipo, es un país donde ha habido el deterioro económico y la crisis humanitaria que en este momento hay en Venezuela. O sea, nosotros podemos hablar de cifras económicas, hemos hablado de algunas de ellas, hay cifras, por ejemplo, de consumo calórico, la cantidad de gente que no puede comer, o sea, a veces ni dos ni una vez al día. Entonces, sí estamos hablando de situaciones donde yo creo que hay un hambre real y esas son condiciones bajo las cuales el riesgo de explosión social ocurre. Dicho eso, las explosiones sociales son fenómenos muy complejos. O sea, a veces ocurren donde uno no se las espera y a veces donde uno se las espera no ocurren. Estábamos hablando, por ejemplo, del caso de Corea del Norte, que es un país donde, claro, tienes un gobierno que tiene un control totalmente férreo de la sociedad, pero en ese país o sea, ocurrió una hambruna, o sea, murieron cientos de miles de personas y de todos modos no cambió el gobierno, ni cambió, ni la gente protestó, pero precisamente por eso, por el miedo. Yo creo que en Venezuela hay una dinámica y tengo mucho temor de que lo que estamos viendo ahorita es eso. O sea, evidentemente lo que menos quiero hacer, porque además estos fenómenos, cuando uno comienza a hablar de ellos, se pueden alentar. O sea, lo que menos quiero hacer es Obviamente, eso, ¿no? ¿no? Por supuesto. Pero sí creo que en este momento lo que nosotros estamos monitoreando, lo que hemos visto en los últimos días, es el tipo de cosas cuando tú ves estos saqueos que ocurren en distintas partes del país, que son más o menos consistentes, donde efectivamente además ya hay una incapacidad manifiesta a veces de las fuerzas de seguridad del orden público de mantener esto bajo control, entre otras cosas porque también es muy difícil que los mismos soldados que están pasando esa situación de hambre y que vienen de familias que están pasando esa situación de hambre, sienten que ellos pueden reprimir o controlar eso. Yo sí creo que todo eso es indicativo de que estamos viviendo un riesgo muy severo, muy fuerte, que es otra de las razones por las cuales en este momento yo quisiera y yo espero que los líderes políticos de este país, por supuesto los del gobierno, que es lo que les corresponde, y también de la oposición, se den cuenta que aquí hay que aplicar políticas económicas. Este no es un problema que espera a que hayan unas elecciones. O sea, Ese aquí debería ser el podemos primer llegar. punto de la negociación política en Dominicana, digo Ese yo. debería ser el primer punto. Y fíjate que cuando tú lo preguntas en las encuestas, por ejemplo, es algo interesante. O sea, tú tienes un mundo que está centrado sobre lo político. Yo sé que lo político es muy importante por muchas razones. Pero cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué piensa usted que se debería estar negociando, que se debería estar hablando? ¿Cuál debería ser el objetivo de las negociaciones en República Dominicana? El 71% te dice resolver la crisis económica. Entonces, yo sí creo que tanto el gobierno como la oposición deberían en este momento estar respondiendo a los venezolanos qué es lo que se está haciendo para abordar este problema, qué es lo que se está haciendo para evitar que esto degenere en una situación muchísimo peor de la cual puede ser una crisis y puede llevar a eventos tales de los que no vamos a querer acordar. Paul Carrillo, buenas tardes. ¿No existe otra alternativa que endeudarse con el Fondo Monetario Internacional? Mira, yo creo que el rol del Fondo Monetario, o sea, yo creo que el gobierno debería ir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario es el tipo de institución que se utiliza en los momentos en que los países tienen crisis muy fuertes de liquidez externa, tal como este lo tiene. Antes de ir al Fondo Monetario hay un problema que hay que resolver, otra vez, que es este problema de las sanciones, porque cuando tú vas al el Fondo Monetario te presta asistencia, pero el Fondo Monetario también te presta dinero, pero el Fondo Monetario no te puede prestar dinero porque hay sanciones económicas en este momento. Entonces, yo creo que todo ese tema se tiene que, de eso también se trata, tener una solución política. O sea, la solución política debería ir dirigida al abordar los temas económicos. La solución política también debería ir dirigida a permitir que se levanten estas sanciones que están afectando mucho la capacidad del gobierno de hacer cualquier política racional, que sabemos que el gobierno no la quiere hacer. Eso es otro problema, y ese es un problema serio. Pero en este momento es que ni aunque quisiera, podría ir al Fondo Monetario y pedirle dinero. El Fondo Monetario le diría, señor, yo no puedo hablar con usted porque usted está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. O sea, no es posible en este momento ir al... En este momento no es posible. En este momento no es Aunque posible. Venezuela sea socio del Fondo Monetario. Aunque Venezuela sea socio del Fondo Monetario, sí. Efectivamente, porque el ¿Y Fondo entonces de qué vale Monetario, estar en el Fondo Monetario? Si hay una situación como esa, no te protege, por ejemplo. en este momento, el Fondo Monetario o cualquier entidad que le preste dinero a Venezuela estaría violando las sanciones norteamericanas. Entonces, sí, o sea, es un problema real. O sea, la sanción, en este momento, en Venezuela no puede tener la política económica que debería tener. Y otra vez, enfatizo, o sea, el problema principal O sea, aquí que la viene de que el opinión de gobierno Estados no lo Unidos ha es hecho. determinante para el Fondo Monetario en esos casos. Es que no solo es que es determinante, es que es un problema
legal en este momento. O sea, las sanciones estadounidenses son sanciones legales, son sanciones que prohíben a cualquier entidad norteamericana participar en el financiamiento de Venezuela o de PDVSA. Y como Estados Unidos, a pesar de que esta es una institución internacional, un banco multilateral, el tema es que Estados Unidos es accionista del Fondo Monetario. Entonces, Estados Unidos, lo primero que va a decir si hay un financiamiento de Venezuela es no, o sea, ustedes no pueden hacer eso porque nosotros contribuimos una parte de ese dinero que últimamente está yendo a Venezuela y por lo tanto esa transacción se lo quería. Ahora, también te digo que, digamos, eso no está ni remotamente planteado ahora porque el gobierno no quiere ir al Fondo Monetario, el gobierno no entiende eso, pero el gobierno debería ir a los entes multilaterales, el gobierno debería buscar ayuda y el gobierno debería buscar el apoyo para llevar adelante un plan de política. Y lo mismo le pasaría con el Banco Mundial. Estabilizar la economía. Correcto, sí. Igual. Sí. ¿Es factible que esas sanciones puedan quedar sin efecto como resultado de una negociación política? Yo creo que es posible y efectivamente la información que hay de República Dominicana es que ese es uno de los temas que se está negociando. El gobierno lo ha planteado como una condición, el gobierno ha pedido el levantamiento de las sanciones. El problema, claro, es que la oposición no maneja las sanciones, o sea, la oposición no impone las sanciones las impone el gobierno norteamericano. Y entonces tú tienes, por ejemplo, recientemente el senador Marco Rubio, que no es parte del gobierno, pero está muy ligado al gobierno, evidentemente un senador republicano muy prominente, muy cercano a la administración, dijo que las sanciones no se iban a levantar aunque la oposición lo pidiese. Entonces yo creo que primero sí, tiene que haber una negociación, tiene que haber un acuerdo creíble, pero después de eso también tanto la oposición como el gobierno, asumiendo que firman un acuerdo y que ese acuerdo atiende todos los puntos, tales como el punto electoral y los puntos que se tienen que atender, la oposición y el gobierno, entonces van a tener otra tarea, que es convencer a Estados Unidos que apoye ese acuerdo, por lo menos flexibilizando las sanciones para que Venezuela haga alguna de las cosas que tiene que hacer, tal como reestructurar su deuda. O sea, el tema de la deuda, que es un tema bastante complejo. Venezuela en este momento tiene pagos de deuda que efectivamente no puede hacer. Y por eso es que tenemos el problema. Por ejemplo, ¿cuál es el pago pendiente más importante que hay en este momento? Bueno, en este momento hay aproximadamente 1.500 millones de dólares de cupones. Venezuela hizo las amortizaciones grandes, que fueron las amortizaciones de bonos de PDVSA. Entonces hay cupones, estos cupones son, uno es de 100, otros de 200, otros de 50, pero eso suman aproximadamente 1.500 millones de dólares. Después lo que ocurre es que este año tú vas a tener otras amortizaciones, que son amortizaciones que suman aproximadamente 4.000 millones de dólares que se tienen que hacer hay bonos de la República de 1.000 millones, un bono de electricidad de Caracas, hay otro pago del bono de Citgo, que estas van a ser principalmente hacia finales de año. Pero el tema es que Venezuela debería poder reestructurar esta deuda, Venezuela debería poder decirle a sus acreedores, miren, no puedo pagar en este momento, vamos a hacer una negociación, yo les voy a pagar más adelante, pero quiero tener algo de espacio. Eso no se puede hacer con sanciones. Y eso quiere decir que el gobierno en este momento tiene que escoger entre, bueno, que o sigo pagando y sigo recortando importaciones, o no pago y corro el riesgo de que me embarguen, por ejemplo, los pagos de las facturas petroleras. ¿Cómo ves 2018? Con esto termino. El final de 2018, diciembre de 2018. 2018 va a ser un año complicado a menos que haya cambios en las políticas económicas. Si el gobierno efectivamente cambia las políticas económicas y si tenemos un acuerdo político que permite tener un marco en el cual nosotros podamos tener un programa económico ordenado y podamos cambiar algunas de esas restricciones externas como de las que estábamos hablando, entonces sí podría haber crecimiento. O sea, yo sí creo que hay posibilidades de crecimiento si se hace lo que se tiene que hacer. Pero si el gobierno no aborda la reforma de sus políticas económicas y si seguimos en este ambiente de confrontación política, lamentablemente 2018 va a ser un año peor que 2017. Bueno, muchas gracias, Francisco Rodríguez, por habernos acompañado y gracias por este libro que nos ha traído, este documento sobre Venezuela, Red Book, análisis de la situación de Venezuela. Bueno, será hasta mañana. Sigan ahora con Julio César Pineda y su brújula internacional. No tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presentó